Estados Unidos anunció que empezará a enviar un pequeño número de tropas a Europa Oriental, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky llamó a Occidente a no generar pánico por la acumulación de tropas en sus fronteras. Sexto día consecutivo de votaciones infructuosas en el Parlamento de Italia para elegir al nuevo presidente del país. El Partido Democrático del mandatario Sergio Mattarella busca su continuidad, que él mismo descarta. El proceso continúa en medio de la profunda división entre los partidos. El derrame de petróleo en las costas peruanas habría sido de 11.900 barriles y no de 6.000, como se informó en un principio. El gobierno de Pedro Castillo resaltó que se trata de un escenario ambiental sin precedentes y denunció que la petrolera Repsol no está cumpliendo con las tareas de limpieza. Bienvenidos a una nueva actualización de Noticias en France 24. Yo soy Daniela Blandón. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que enviará un pequeño número de tropas al este de Europa. Un anuncio que llega mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para desescalar la crisis de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a los líderes occidentales a evitar que cunda el pánico por la masiva acumulación de tropas rusas en su frontera. ¿Ha decidido cuándo trasladará las tropas estadounidenses a Europa del Este? Estaré trasladando tropas estadounidenses a Europa del Este en los países de la OTAN a corto plazo. Y mientras tanto, la incertidumbre se apodera de Kharkov, una ciudad ucraniana fronteriza con Rusia, mientras Moscú acumula tropas en la zona. A pesar de los temores, los efectivos liderados por Kiev se preparan para enfrentar una eventual invasión. Como al borde de algo muy terrible y aterrador. Entonces sí, puedo decir que tengo miedo. Este es el sentimiento que predomina en Kharkov, ciudad ucraniana fronteriza con Rusia. Allí los habitantes viven en un estado constante de alarma. Este territorio está equipado con cámaras de vigilancia para que podamos ver señales tempranas de un ataque y podamos advertir a las Fuerzas Armadas para que envíen apoyo defensivo. Los temores no son infundados. Rusia acumula alrededor de 100.000 soldados cerca de los bordes ucranianos. El ejército también se prepara en caso de una invasión. Esta semana los efectivos controlados por Kiev realizaron ejercicios militares utilizando los misiles antiataque recibidos por el Reino Unido. 100% que los tanques no funcionarán, porque ya tenemos muchas armas antitanque. Si yo fuera el enemigo, definitivamente no usaría un tanque, me negaría. El presidente, Volodymyr Zelensky, desestimó los temores, declarando este viernes que los medios posicionan la idea que se desarrolla una guerra en su país, lo que golpea fuertemente la economía nacional, sin ser del todo cierto. Al mismo tiempo, Vladimir Putin daba a conocer su inconformidad al presidente francés Emmanuel Macron. A decir del mandatario ruso, Estados Unidos y la OTAN no han abordado las principales demandas de seguridad de Moscú, pero que estaban listos para seguir hablando. Nos quedamos en Europa porque el estancamiento en el Parlamento italiano continúa este sábado, después de que por sexto día consecutivo los partidos políticos no lograran un acuerdo para elegir al presidente de este país. El actual primer ministro Mario Draghi es uno de los principales candidatos para el puesto. También se baraja la posibilidad de la continuidad de Sergio Mattarella o incluso la llegada de una mujer al cargo. Desde el lunes, la misma historia se desarrolla en el Parlamento de Italia. Día tras día se cuentan las papeletas para elegir el próximo presidente del país. Y la conclusión es la misma. No se alcanzó la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea. Es necesario proceder a una nueva votación. Los partidos de izquierda dicen que el trabajo debería recaer en el actual primer ministro Mario Draghi, quien ha sido aclamado por traer estabilidad al país. Pero muchos temen que un cambio abrupto de primer ministro a presidente podría llevar al frágil gobierno de coalición en Italia al límite. Otros bloques políticos se pelean por encontrar un plan B. El viernes, los partidos de derecha apoyaron a la presidenta del Senado, Elisabetta Casellati.
No la elegimos por ser mujer, sino como personalidad institucional y profesional de confianza, funcionaria estatal con experiencia en el ámbito judicial. Servitore dello Stato con experiencia en magistratura, en avvocatura. Casellati, miembro del partido Forza Italia de Berlusconi, es conocida por su oposición al aborto y las uniones entre personas del mismo sexo. Los partidos de izquierda tildan su nominación de error. Casellati obtuvo solo 382 votos, muy por debajo de los 505 necesarios para ganar. Mattarella. Mientras tanto, partes del movimiento 5 Estrellas están presionando para que el presidente Sergio Mattarella se quede. Pero el hombre de 80 años insiste en que no quiere un segundo mandato. Se acaba el tiempo para que el Parlamento encuentre su sustituto. El periodo de Mattarella finalizará el 3 de febrero. Y de Europa nos vamos para el continente africano. Al menos el 40% de la población de la región etíope de Tigré necesita asistencia alimentaria urgente, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Se trata de unos 9 millones de personas, una cifra récord desde que en noviembre de 2020 inició el conflicto entre el ejército etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigré, que gobernaba esa región del norte del país. Desde entonces, la nación africana entró en una crisis humanitaria sin precedentes y la ONU denuncia que sigue sin poder transportar ayuda humanitaria desde mediados de diciembre, ya que no es posible garantizar su seguridad. En noticias de América Latina, en Perú, el gobierno cree que la cifra de barriles derramados en una refinería operada por la empresa española Repsol es mayor de lo que se creía. Según las autoridades, fueron cerca de 12.000 barriles, mucho más que los 6.000 reportados inicialmente por la empresa. La transnacional aseguró que el número es menor y que se encuentra limpiando el desastre. El informe es de Manuela Cano. La cifra sigue aumentando. En Perú, las autoridades elevaron a 11.900 el número de barriles derramados en las costas del país. El gobierno indicó que se trata de un escenario sin precedentes en la historia de la nación. El Estado ha sido frontal y contundente al afrontar esta crisis ambiental, este episodio, a través de todos los organismos. En realidad, se está haciendo el trabajo que no lo está haciendo la empresa. En un principio, la empresa española Repsol había dicho que se trataba solo de 6.000 barriles, pero luego de la información revelada por el Ejecutivo peruano, emitió su propio balance. Con la información técnica disponible, estamos en disposición de comunicar que la cantidad de petróleo derramado es de 10.396 barriles y de esto el 35% ya ha sido recuperado mediante las labores de limpieza del mar y de las playas, según nuestras mejores estimaciones. Más temprano, un juez peruano prohibió la salida durante 18 meses a 4 directivos de la refinería. Entre la lista se encuentran los nombres de Jaime Fernández Cuesta, el director de la empresa, y el de Renzo Tejada Mackenzie, el jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, a los que el Ministerio Público ordenó a permanecer en el país para esclarecer los hechos. Las investigaciones continúan para determinar cuál es la responsabilidad de la empresa en la crisis ambiental desatada el 15 de enero tras un tsunami creado por la explosión de un volcán submarino en Tonga. Hablamos de otro derrame de crudo ocurrido en Ecuador este viernes, tras una nueva rotura de un oleoducto en la Amazonía, dentro de una zona montañosa amenazada por el proceso de erosión regresiva del río Coca. Concretamente, la empresa privada Oleoductos de Crudos Pesados, que opera la tubería, reveló que el incidente se debió en parte a una combinación de terreno debilitado y fuertes lluvias en el área de Piedra Fina, que hizo que rocas cayeran sobre el oleoducto. Esta es una zona cercana al volcán Reventador, que mantiene una actividad eruptiva permanente. Las mujeres uruguayas salieron a las calles para exigir el fin de las violaciones, feminicidios y demás abusos en su contra. El símbolo de su protesta fue el ataque grupal ocurrido el domingo pasado en Montevideo contra una mujer de 30 años, quien denunció haber sido abusada por al menos 4 hombres. La marcha tiñó de violeta las calles que van hacia la Plaza Independencia, donde se sitúa la sede del gobierno.
Y la cantautora canadiense Joni Mitchell, quien es una de las principales voces del folk, decidió retirar sus canciones de la plataforma Spotify en protesta por la emisión de un podcast acusado de difundir noticias falsas sobre el COVID-19 y las vacunas. Así, la ganadora de 8 premios Grammy se suma a la acción de su compatriota Neil Young, quien procedió de manera igual previamente. En un comunicado, la cantante dijo que gente irresponsable riega mentiras que cuestan la vida de personas. Hasta aquí esta emisión informativa. Ustedes quédense con nosotros.